Y hablando de las pruebas en Santiago 1:3 dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Otra vez vuelve a utilizar la palabra diversas. Diversas pruebas significa que las pruebas van a ser muchas, van a ser variadas. Y Santiago dice algo que no mucha gente logra entender, tengan sumo gozo. ¿Quién se puede alegrar cuando tiene una prueba? Cuando no te alcanza el dinero, cuando tienes un hijo en las drogas, cuando las cosas salen mal, cuando te quedas sin trabajo, cuando el médico te da una enfermedad difícil. ¿Quién se puede alegrar? Ahora Santiago está diciendo, tengan sumo gozo, es decir, el gozo máximo. ¿Por qué tenemos que tener ese gozo? El gozo que tienes no es en sí por la prueba, sino por lo que sabes que va a ocurrir cuando tengas la victoria en la prueba. Significa, Dios va a premiarte sobremanera cuando tengas la victoria. Cuando a través de la fe logras conquistar, logras revertir esa situación, vas a poder a través de tu fe vencer todo problema económico, todo problema de enfermedad. Recuerda que todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Por eso, punto número 1, tienes que tener sumo gozo. Cuando te entristeces es porque estás dando señales de alerta de que no crees que eres capaz de vencerla. Pero cuando te alegras, le haces entender al enemigo que dices, te voy a destruir con esa prueba, que él no tiene el poder y que Cristo Jesús tiene todo el poder sobre tu vida. Segundo, la Biblia dice que la prueba de la fe produce paciencia. Hace muchos años escuchaba gente que decía, no le pida a Dios paciencia para que no te mande prueba. Pero Dios te va a dar paciencia porque la paciencia, aunque no se la pidas, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es parte de ese fruto que Dios quiere manifestar sobre tu vida. Y es parte de la prueba. ¿Por qué produce paciencia? Porque la paciencia viene cuando las cosas se alargan más de lo que uno cree. Y a través de la prueba, Dios está haciendo que por tu fe produzca más paciencia sobre tu vida. Cuando encuentras gente que tiene mucha paciencia, significa ha pasado por diversas pruebas y Dios le ha tratado la paciencia de una manera poderosa. Punto número 3. Santiago decía, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le va a dar a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué tiene que ver la falta de sabiduría con las pruebas? Mucho. Dios te va a dar la salida a la prueba a través de la sabiduría. Es decir, en medio de la prueba tienes que saber qué camino vas a tomar, qué decisión tienes que tomar, qué palabra tienes que decir y qué pensamiento tienes que aceptar en tu mente. Es decir, Dios te va a dar la sabiduría. Cuando no tienes la sabiduría es porque no sabes qué hacer. La gente en medio de la prueba dice, no sé qué hacer, lo he intentado todo, ya lo hice todo, ya se acabaron mis fuerzas, creo que me voy a vencer, voy a morir, voy a tirar la toalla. Y Santiago dice, ni se te ocurra tirar la toalla justo ahora. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, en medio de la prueba, pídasela a Dios porque Dios quiere dártela y abundantemente. ¿Para qué es esa sabiduría? Para salir de la prueba airoso y en victoria. De esa prueba no vas a fracasar, sino que saldrás purificado como el oro. Y el punto número 4 es, pida a Dios con fe, no dudando nada. En medio de la prueba necesitas pedir. Por supuesto que tienes que pedir que Dios te saque del hoyo, que Dios te saque del horno de fuego, que Dios traiga la victoria, que Dios te acerque. Jesucristo te está esperando en la línea de victoria porque sabe que puedes llegar a ese lugar. Muchos se sienten solos, incomprendidos en el matrimonio, en medio de la prueba, como que nadie te entiende. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está esperando en la línea de llegada para darte la recompensa, la corona de la vida. Por eso dice, pida con fe. Cuando pidas con fe, significa estoy poniendo mi fe en acción. Y dice, no dudes nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento de un lado para el otro. ¿Qué pasa en medio de la prueba? Los que dudan son arrastrados. Y cuando son arrastrados pueden terminar en quién sabe dónde. Y terminan lejos de Cristo, abandonan el reino, abandonan el evangelio, porque el viento los arrastra. Pero el que pide con fe dice, Señor,
yo sé que voy a lograrlo, sé que lo voy a obtener, sé que voy a salir a victoria, sé que voy a hacer cosas grandes y poderosas. Recuerda los 4 puntos, pide con fe, no dudes nada porque la victoria está de tu lado.